Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos un tema muy interesante, el sector inmobiliario en Guatemala, calidad inmobiliaria. Y para ello nos acompaña Enrique Toriero, que él es el director comercial de calidad inmobiliaria. Bienvenido, Enrique. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por el espacio y muchas gracias por tu tiempo. Es un gusto tenerlo por acá y poder hablar de esas inversiones que se van dando en nuestro país, cómo es el tema del sector inmobiliario que ha ido creciendo mucho en los últimos años y podemos ver cómo Guatemala se va convirtiendo en esa pequeña Miami que le llaman, que se va desarrollando muy bien. Ahora vemos, Enrique, de que entonces el sector inmobiliario, cuéntenos ese timeline de cómo ha sido el crecimiento a lo largo de los años. Bueno, la verdad es que gracias a Dios, Guatemala siempre ha sido un país bastante resiliente, independientemente de lo que pase o de lo que suceda, de los cambios políticos, de lo que pase en este país. Siempre hemos sido un país que crece y siempre hemos sido un país de personas trabajadoras que lo que les interesa es crecer, ¿verdad? Y entonces, independientemente en qué situación política eh, eh, económica mundial nos encontremos, siempre hay gente que está dispuesto a trabajar y salir adelante. Entonces, la verdad es que durante los últimos años ha habido un empuje bastante grande en el área del desarrollo de bienes raíces. Hace 20 años eran pequeñas empresas, ahorita sí le puedo decir que deben de haber más de 25, 30 desarrolladores a nivel ciudad, más el interior. Y la verdad es que durante los años pues se ha venido dando este crecimiento. Nosotros que llevamos más de 20 años en el mercado, pues hemos vivido de todo, hemos vivido lo del 2008, de ahí vivimos un poquito lo del 2020 y la verdad es que de cada pandemia o crisis mundial pues salimos un poquito más fortalecidos. Gracias a Dios somos una empresa que ha crecido y ya se ha adaptado a las nuevas situaciones y nos ha permitido crear diferentes productos que se van adaptando a las necesidades que va teniendo el mercado en su momento. Y la verdad es que, sobre todo en los últimos 2 o 3 años, sobre todo después de saliendo de la pandemia, ha habido un auge en el desarrollo inmobiliario. Hemos visto no solo cómo se desarrolla la ciudad capital, porque por supuesto durante 20 años ha pasado, pero en los últimos años hemos visto un crecimiento en el interior, un crecimiento en lugares como Shela, por supuesto la CEA Sur, con su crecimiento en el área de bodegas, Escuintla, Mazate, por ejemplo, y Retaluleo y lo que han llamado Guatemágica, Cobán y Puerto Barrios, pues han llevado un crecimiento de la mano que ha permitido el crecimiento del país como tal, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, Enrique. Y a mí siempre me encanta resaltar las bondades que tiene Guatemala, como tú lo has dicho, es muy estable económicamente y eso lo ha ido demostrando a lo largo de las diferentes crisis, incluso en las pandemias, ¿verdad? De que varios en países fueron afectados económicamente, pero igual Guatemala seguía teniendo ese crecimiento gracias a esa matriz económica que la tiene diversificada, ¿verdad? Entonces vemos de que Guatemala tiene entonces el tema de posición geográfica, tiene acceso a diferentes mercados y también es muy buscada para el tema de inversiones. Gracias a Dios hemos tenido muchas inversiones, gente que sigue creyendo en Guatemala a pesar del tema político o a pesar de las crisis que vaya habiendo, ¿verdad? Siempre se va dando esa confianza en nuestro país y así es como vamos viendo ese desarrollo que no solo se ha dado en la ciudad, sino que ahora también se ha dado en esas ciudades intermedias en los departamentos y ese desarrollo que se ha ido descentralizando. Ahora cuéntanos, Enrique, en el tema de calidad inmobiliaria, cuéntanos esa historia que hay detrás, cómo es que nace calidad inmobiliaria. Bueno, como casi todas las empresas del mundo, nace de una oportunidad que se generó hace más de 20 años. 22 años para ser exactos. Esto es en los inicios de cuando se empezaba a desarrollar el naranjo. Debe haber sido, ¿qué? 2001, 2002. Sale la oportunidad cuando se crea el master plan del naranjo de desarrollar un pequeño lote para el área industrial de lo que habían denominado ellos área industrial del naranjo, donde iban a estar fábricas y puestos de trabajo y todo lo demás, y se dio la oportunidad y en ese momento uno de los inversionistas que es dueño de calidad inmobiliaria, que se llama Grupo Entero,
pues apostó por crear esa oportunidad y se asoció con un pequeño constructor de viviendas en ese momento. Y crearon el primer proyecto de calidad inmobiliaria, era el primer proyecto de bodegas. 22 años después, vamos por el séptimo proyecto de bodegas, ¿verdad? Entonces estamos muy contentos con eso. Hemos tenido muchas otras inversiones, de ahí vino un proyecto de vivienda en Carretera El Salvador, de ahí pues está Avante, que es un proyecto de oficinas, de ahí se da nuestra expansión a El Salvador por la oportunidad, y crece nuestra constructora hermana que se llama Qualicons también en su momento, ¿verdad? Y entonces eso permite que no solo se pueda atender El Salvador, se pueda atender Guatemala y se da ese auge de nuevos proyectos y pues después empezamos ya a crear edificios un poquito más grandes y se empiezan a dar los edificios como Torre 360, Urbana en la zona 10, el segundo edificio de oficinas y empezamos a crear diferentes proyectos. Después pues viene un poquito la crisis del 2020 que creo que nos pega a todos. Eso lo que hace es cambiar la forma que operamos en los diferentes países y creamos diferentes vehículos de inversión para poder financiar nuestros proyectos. Y entonces nos permite ya no solo enfocarnos en un proyecto, sino enfocarnos en 5, 6, 7 proyectos al mismo tiempo y es el crecimiento que hoy están viendo como calidad inmobiliaria. Y entonces tenemos 2 proyectos de bodegas, tenemos 3 proyectos de vivienda y venimos con un crecimiento bien rápido durante los últimos años, gracias a los esfuerzos que se hicieron al principio y pues que la pandemia nos enseñó que necesitábamos otras formas de trabajar y la verdad es que durante el último año hemos crecido muchísimo. Y ahí sí aplicó la frase con usted en donde usted déjalo libre y si regresa es verdaderamente tuyo. Usted regresó verdaderamente a calidad inmobiliaria. Mire, la Entonces, verdad es que sí, no puedo dejar de hablar bien de cómo tratan a las personas que trabajamos en calidad inmobiliaria. Desde grupo entero, pues hay una directriz de que las personas importan y que nuestro valor número uno son las personas y en eso trabajamos todos los días como directores, en crear ese ambiente donde las personas puedan desarrollarse y crecer y porque al final no solo es que crezca la empresa, es que las personas logren crecer, ¿verdad? totalmente de acuerdo, y ahí es como vemos cómo influye el trato al equipo de trabajo, ¿verdad? De que es ese cliente interno que también hay que irlo cuidando, no solo el cliente externo, también el cliente interno y irlo fortaleciendo con un buen clima laboral. Y entonces vemos, Enrique, de que calidad inmobiliaria se ha fortalecido en diferentes sectores, tanto en el de la vivienda, en el tema comercial, en el tema de oficinas, en el tema también de bodegas, ¿verdad? Que es el industrial y que ustedes han logrado trascender a El Salvador. Cuéntenos esa experiencia que ha sido trascender fronteras. Pues como todo crecimiento es doloroso, es duro. La verdad es que durante los últimos años también se ha consolidado un equipo increíble en El Salvador. Ellos están haciendo cosas, van a crear el primer edificio de 35 niveles. Nosotros no hemos llegado a más de 16, entonces estamos así como aprendemos todos los días de lo que ellos hacen, viceversa para Guatemala. Ha sido una experiencia única. Nos permite ya posicionarnos como uno de los desarrolladores más fuertes a nivel Guatemala. Eh, y nos ha permitido dar un salto en crear diferentes condiciones y crear diferentes opciones para la gente de El Salvador y para la gente de Guatemala. Tenemos un edificio que si tienen oficina en El Salvador, pues puede usar las amenidades de Guatemala y viceversa. Eso es una facilidad porque mucha gente de El Salvador pues viene a trabajar aquí, muchas veces no tenemos de trabajar, entonces hay que buscar y eso es una amenidad que se generó en ese momento que ayuda bastante y entonces se crean ciertas sinergias entre lo que es Guatemala y El Salvador. Sí, es impresionante cómo nuestros hermanos centroamericanos también van saliendo adelante y ha hecho algo muy bien Bukele, que es el tema de seguridad en El Salvador, que también se debe ir aplicando para el gobierno guatemalteco, que lo vaya aplicando el tema de seguridad con las maras, ¿verdad? Entonces, ahí es como se van dando esas aperturas para que lleguen inversiones al país de El Salvador. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo.
continuamos con inversión y desarrollo. Estamos hablando con Enrique Torielo y nos está contando cómo está la situación inmobiliaria en Guatemala. Y vemos, Enrique, de que, por ejemplo, en Guatemala ha habido boom de construcciones y de sector inmobiliario. Vemos de que han habido picos en diferentes zonas que se van desarrollando. Por ejemplo, usted nos contaba del Naranjo, cómo se ha ido desarrollando. Uno va al Naranjo y es interesante ver esa matriz que hay de vivienda, de bodegas, de también de comercial, en donde uno ya puede generar su propio ambiente, en donde ya no se vuelva una ciudad dormitorio, sino que se vuelva también una ciudad en donde se genera empleo. Entonces vamos viendo que se van rotando diferentes zonas. Cuéntanos un poco de cómo se va manejando esto de los picos inmobiliarios. A ver, mucho esto viene de la demanda de las personas, ¿verdad? Eh, la situación pues va cambiando a medida que se va dando esto en el país, ¿verdad? Y sobre todo en la ciudad. Eh, Le puedo dar una idea. Pandemia nos llevó a querer espacios abiertos, a querer crear esas ciudades donde tengo todo cerca, aceleró el proceso de entretenimiento en los centros comerciales. Hace muchos años, pues, ¿qué iba a hacer yo al centro comercial? Básicamente iba a comprar, comía y me salía. Ahora es como un centro de entretenimiento, ¿verdad? Voy, estoy ahí en la tarde, quiero jugar boliche, quiero pasar un buen rato, estoy en el restaurante. Yo me acuerdo hace 15 años era inconcebible que hubiera un restaurante tenedor dentro de un centro comercial. Ahora, si usted no lo tiene dentro del centro comercial, no lo visitan, ¿verdad? Y entonces hay muchos cambios en las situaciones. Lo mismo pasa en la zona 14, lo mismo pasa en la zona 10. Creo que cada quien va teniendo su momento de inversión. La zona 14 hace muchísimos años era el lugar donde estaban los edificios y salían edificios, edificios, edificios. Poco a poco, pues la demanda de esa zona se bajó, de ahí vino zona 15, creció zona 15, ahorita se bajó la demanda de zona 15 por la misma situación, se volvió un tráfico, no teníamos la conectividad y entonces se genera otra zona. Ahorita miro zonas como zona 11, zona 2, zona 12, que también lo estaba empujando la municipalidad con incentivos, y entonces empiezan a generar estos lugares de atracción de inversiones y es a donde volteamos a ver. Eh, Nosotros acabamos de desarrollar algo, estamos desarrollando algo en zona 7 porque vemos la conectividad que tiene ese punto hacia el centro, hacia el interior, hacia zona 12, hacia zona 10. Entonces empezamos a ver oportunidades de desarrollo únicas en las diferentes zonas y es donde empezamos a apostar porque, a ver, no es ningún secreto que en un buen día nos puede tomar 3 horas pasar la ciudad o 4 horas en un mal momento, ¿verdad? Entonces, lo que estamos buscando es acercar los centros de trabajo a la vivienda y entonces ese es un poquito lo que ha pasado, por eso se empiezan a dar zona 12 que ha sido durante muchos años un área industrial, ahorita pues se está desarrollando mucha vivienda, se desarrolló un centro comercial bien grande ahí, porque la gente quiere vivir cerca de donde trabaja. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos desarrollando en zona 21 un proyecto eh, de precios de más o menos medio millón de quetzales, que es una necesidad muy grande en Guatemala, porque en lugar de estar en Vía Canales, Vía Nueva y tomarme 3 horas, pues estoy al final del Atanasio y me tomo 40 minutos llegar a mi trabajo. Esa hora y media que yo no estoy en el carro, o que no estoy en el bus, o que no estoy en transporte público, o en el taxi, o en la moto, pues al final del día es momento que yo puedo pasar con mi familia. Totalmente de acuerdo. Y esa transformación que se ha dado en los centros comerciales que usted decía, yo recuerdo cuando era niña y la forma de los domingos de relacionarme con mi familia era ir a Semaco, ir a ver qué había en Semaco y así es como nos entreteníamos y después ver al señor que tocaba piano en el Semaco de zona 10 o que íbamos a un supermercado. Esa era la forma de distraernos. Pero ahora lo veo con mis hijos y toda la diversidad de entretenimiento que tienen los centros comerciales y qué hubiera dado uno cuando era chiquito de poderse entretener de esa forma, ¿verdad? Y entonces vemos esa transformación que se ha dado y la importancia del tema del tráfico, de cómo es de que se puede ir disminuyendo ese tráfico, porque si usted se da cuenta un domingo, usted va a diferentes zonas, es corta las distancias que uno hace, pero un día entre semana, cuando hay
horas pico de que están saliendo todas las personas de la oficina, es un tráfico de 2, 3 horas y cómo está influyendo en la salud mental de la gente, que ellos pueden utilizar este tiempo para estar con su familia y ahí es donde tienen un reto las municipalidades de cómo podemos generar diferentes alternativas para que las personas se puedan movilizar. Por ejemplo, en Ciudad de México, de que hay diferente movilización, que hay un metro, hay un tren ligero, hay bicicleta, hay también el aerómetro. No está tan lejos que ya están algunas alcaldías viendo el tema del aerómetro, pero ¿cuándo se va a implementar todo eso? Necesitamos distintas alternativas para que las personas se puedan movilizar. Y vemos, Enrique, en el tema de sostenibilidad, el tema de sostenibilidad ha tenido un auge en el tema social, ambiental, gobernanza. ¿Cómo ustedes lo están aplicando en calidad inmobiliaria? Bueno, es la pregunta de siempre, ¿verdad? Sí tenemos corredor sostenible, definitivamente tenemos que buscar soluciones al tráfico y creo que no solo es algo que tiene que ver el gobierno, la municipalidad, o sea, todos tenemos que buscar una solución y todos tenemos que empujar porque esa solución no podemos seguirle metiendo a calles diseñadas hace, iba a decir 50 años, pero fueron 70 años, 80 años que fueron solucionadas, eh, más y más carros. Entonces, sí, definitivamente hay una solución que se tiene que dar en el transporte público, donde se garantiza seguridad, donde se garantiza que la gente pueda entrar y salir, donde se vuelva factible que lo podamos pagar, porque es inconcebible que porque me subo un bus a las 8 de la noche me van a cobrar 5 o 10 quetzales o me vayan a duplicar o triplicar el pasaje porque se les ocurrió que lo iban a hacer, ¿verdad? Eh, entonces, sí, como iniciativa privada, como gobierno, como municipalidades, como ONGs, como lo que se les ocurra, tenemos que encontrar una solución. Parte viene en los nuevos diseños que nosotros le estamos dando a los edificios para garantizar que todo esté cerca, ¿verdad? Pero también viene mucho del lado de la municipalidad de crear nuevas formas de transporte y asegurarnos que se puedan dar y que esté la conectividad, no solo porque la municipalidad de Guatemala lo puede hacer en la ciudad de Guatemala, pero si yo no lo estoy conectando con Misco, con Fraijanes, con San José Pinula, con Santa Catarina Pinula, de nada va a servir, porque igual esos carros que vienen de afuera se vienen a parquear y va a ser lo mismo con un carril menos, básicamente, ¿verdad? Entonces, nosotros desde el lado de sostenibilidad estamos trabajando en crear edificios mucho más eficientes, con mejores técnicas de construcción, con certificados LEED o certificados medioambientales, donde el consumo de electricidad y del agua pues se mire minimizado para impactar. Creamos plantas de tratamiento, generamos aguas, generamos reciclaje de aguas y todo eso se puede venir dando porque ya no lo piden, ya no es como antes que podía hacer algo que dábamos, ahora ya es la entrada, es una barrera de entrada al mercado. Si usted no está apoyando al medio ambiente, si usted no está generando soluciones diferentes donde tenga el entretenimiento y donde pueda llegar a la tienda fácilmente y donde pueda caminar y donde tenga soluciones de no solo parqueos, sino bicicletas y áreas de ejercicio y gimnasios. Si usted no crea esas soluciones, el mercado no se las acepta. Entonces, ya no es algo que como desarrolladores podamos decir, ah, no, ya no lo hago. Es como, es la barrera de entrada que tenemos que pagar y tenemos que desde nuestro asiento en las gremiales y en, y en todos los demás asientos que formamos como desarrolladores, que tomamos como desarrolladores, empujar a que se den esos cambios en Guatemala y asegurarnos en generar parques, áreas verdes, que se pueda reciclar el agua, que el consumo de electricidad sea mínimo. Totalmente de acuerdo. Y el tema de sostenibilidad se ha vuelto un requisito y ese valor agregado y esa conciencia que van haciendo las empresas en el tema de las construcciones, en donde la gente también está pidiendo construcciones más verdes, que tengan el tema de áreas verdes, que tengan el tema de recolección de agua de lluvia o que tengan también los paneles solares, ¿verdad? Que ayuden a que esto pueda tener mayor impacto positivo en el ambiente. Ahora vemos, Enrique, en el tema de industrial. ¿Ustedes cómo han ido innovando en el tema industrial a través de sus bodegas? Me encanta su pregunta porque desde el primer proyecto que nosotros hicimos, fuimos innovando las bodegas. Hace 20 años las bodegas eran espacios grandes,
básicamente cerrados para guardar. Eso eran. Nosotros fuimos de los primeros desarrolladores en Guatemala en generar bodegas con áreas comerciales o de atención al cliente. Y entonces, eh, por ejemplo, le puedo decir, Distribuegas 3 tenía un frente comercial y un frente donde era el área de carga y descarga. Entonces, hasta permitía tener una tienda en su bodega y poder atender. Y entonces usted ya no entraba a un área no bonita, sino entraba a un lugar bonito donde se miraban las fachadas bien ordenadas y no se miraban el montón de camiones y se va volviendo ordenado. Recientemente creamos el primer edificio de bodegas, con mucho orgullo lo digo. En, en otros países pues vienen de años de estarlos creando. Nosotros empezamos creando bodegas de doble nivel, vimos que el mercado lo diera, de ahí hicimos un edificio de parqueo con bodegas y ahorita pues creamos el primer edificio que se llama Districentro, donde por medio de soluciones de transporte y de elevadores y de todo lo demás generamos ese, ese edificio de bodegas que permite eh, tener opciones más baratas y más accesibles para empresarios pequeños, empresarios medianos, que necesitan esos espacios, que por ejemplo, yo soy un empresario pequeño que tengo eh, mi producto en mi casa, ahora ya no es factible, ya necesito crecer y me voy a bodegas de 600 metros, entonces no es algo que yo pueda pagar porque voy a necesitar 200 metros de esa bodega de 600. Entonces empezamos a crear esos productos pequeños de 600 metros. Estamos viendo ahorita de desarrollar un producto de 100 metros para poder irlos posicionando en diferentes zonas de la ciudad y que sirva como un centro de distribución y ya no tenemos esas bodegas de 600 metros, lo que nos permite tener menos presión sobre la tierra y crear soluciones de vivienda adecuadas y soluciones de distribución adecuadas para todos los mercados. Por supuesto que vamos a seguir haciendo nuestras bodegas de 400 o 500 metros que van a atender a cierta parte del mercado, pero queremos atender a la pequeña y mediana empresa que tal vez no logra tener 600 metros y que necesita 200 metros, pero necesita un 200 metros bien diseñados y que se adapte a sus necesidades actuales. Y qué bueno que van transformando todas sus bodegas a las necesidades que va requiriendo el mercado, ¿verdad? Y atendiendo distintos sectores, tanto como la pequeña, la mediana empresa y también a las grandes, ¿verdad? Y van haciendo esa descentralización logística que va necesitando la ciudad. Vamos a un corte, lo continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Hemos estado hablando entonces con Enrique del tema de cómo han ido transformando el tema inmobiliario, cómo se han ido dando necesidades diferentes conforme los años, ¿verdad? Y se van viendo diferentes opciones, tanto comerciales como de oficinas, de vivienda, y se va dando esa transformación. Ahora vemos, Enrique, en el tema de mano de obra guatemalteca, se habla de que la mano de obra guatemalteca es un tesoro porque el 70% de la población es menor de 30 años. Tenemos diferente diversificación de estudios, ¿verdad? Donde se puede ir preparando la gente. Vemos que también es una mano de obra que es muy solicitada en Estados Unidos porque es muy buena. Cuéntenos un poco más de esa mano de obra que tiene Guatemala en el tema de construcción. A ver, hay un dicho que dice, el chapín es chispudo. Y la verdad es que sí, esa es la realidad. Eh, no tenemos miedo a aprender, no tenemos miedo a enfrentar retos. Esa es una idea de por qué, independientemente de la situación, por qué Guatemala sigue estando donde está y sigue creciendo todos los años. Porque la gente trabajadora, independientemente de la violencia, independientemente de que esté pasando, independientemente de que el fiscal y el presidente se estén peleando, seguimos trabajando, seguimos queriendo salir adelante, seguimos creyendo en este país. Entonces, eso es lo que pasa. Por ejemplo, lastimosamente se da la migración, porque quisiera que todas las oportunidades estuvieran aquí en Guatemala y no perdamos esos 3 4 millones de guatemaltecos que están en Estados Unidos, porque son gente que está trabajando durísimo todos los días.
por sostener a Guatemala y por mantener a su familia que está aquí. Es una travesía horrible llegar allá y de ahí estar solo y trabajar 2 o 3 trabajos para poder mantener una familia aquí en Guatemala. Entonces, pero eso es lo que demuestra lo que es nuestra mano de obra. Se van y tienen 2 o 3 trabajos. Totalmente de acuerdo, y el guatemalteco es chispudo. Y no cabe duda, tenemos que ver cómo podemos hacer de que no se haya esa fuga de talento, porque tenemos esos 4 millones allá en Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos que ver cómo vamos creando esas condiciones para que se pueda dar un desarrollo descentralizado y que puedan tener tanto en los departamentos, en los municipios, esa generación de empleo y que se pueda dar ese sueño guatemalteco, ya no se dé ese sueño estadounidense, sino que se podamos crear ese sueño guatemalteco para las personas y poder apoyar a la gente para que se siga desarrollando. Y vemos lo que usted dice de que hubo un tema de recurso humano que hubo bajo, ¿verdad? En el tema de construcción, en el tema agrícola, en diferentes sectores que ha ido afectando. Y ahora con estas políticas que está implementando Trump, ver de cómo ver de generar esas condiciones para que ellos también puedan retornar y puedan tener esa vida aquí en Guatemala y generar también una vida exitosa. Gracias, Enrique, por habernos compartido sobre el sector inmobiliario en Guatemala. Hemos aprendido mucho y nos ha abierto la mente de cómo es que tenemos que ir viendo a Guatemala en tema de inversiones. Pues le agradezco el tiempo y ha sido un gusto estar esta media hora con ustedes. Y a ustedes, amigos, nos vemos la próxima semana con un programa tan interesante como el día de hoy. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno de...